Bueno, hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene para cualquier empresa o proyecto comercial de cualquier tipo contar con un sitio web y que este sitio web esté bien desarrollado. Vamos a ver la diferencia entre un sitio web que está mal desarrollado, que no cuenta con una buena programación, con un diseño orientado a usabilidad, vamos a ver lo que es la programación elegante, pero con un buen HTML, y un sitio que sí lo está, y cómo va a redundar ese sitio en ventajas económicas. Vamos a ver que un sitio mal hecho, un sitio mal construido, en vez de ayudar a nuestro negocio, en vez de propulsarlo, nos va a generar una fuerte desventaja económica. En principio, bueno, es una obviedad decir o hablar sobre la importancia que tiene hoy tener presencia online, tener una identidad en línea de nuestro negocio es vital para captar nuevos clientes que hoy en su gran mayoría consultan la www ante la búsqueda de cualquier producto o servicio, sino también para básicamente no quedar afuera del mercado, que hoy se ha extendido a las plataformas digitales. De hecho, esto también es obvio, se ha naturalizado, pero cada vez que buscamos algún producto o adquirir algún servicio, incluso en alguna tienda, ¿no? En el ámbito offline, solemos buscar o hacer una búsqueda previa en el mundo online. Mismo, no sé, cuando nos queremos ir de vacaciones y buscamos precios de paquetes o buscamos hospedajes y queremos mirar fotos, que muchas veces nos ayudan esos sitios web donde hay incluso opiniones de otros peers, como veníamos viendo recién en el capítulo anterior de la revolución horizontal, ¿no? Cómo la opinión del peer tiene y juega un rol mucho más importante que la opinión, por ejemplo, de un periodista a sueldo, y confiamos en esa foto que nos subieron de determinado hostel para ver si lo elegimos o no. Hace muchos años fue pionero el cine, ¿no? Esto de poder sacar muchas de las cadenas cinematográficas que tenían más éxito eran aquellas que permitían a sus públicos sacar las entradas por online, por internet, y no tener que hacer las largas filas para ir a ver un estreno. Por ejemplo, ¿no? O sea, la importancia de contar con un sitio web, de tener identidad en línea, de tener presencia dentro del mundo virtual es algo obvio porque le da una identidad a la empresa, y sería una fuerte desventaja no tenerlo, ¿no? Porque uno siempre va a optar en algunos casos por primero consultar en el mundo online. Pero más allá de eso también tenemos que ver, y es lo que vamos a ver en este capítulo, que es el capítulo 5 de la revolución horizontal, la importancia de que ese sitio web esté bien desarrollado para realmente lograr una ventaja económica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que un sitio mal construido, mal hecho, un sitio web que no tiene una adecuada plataforma tecnológica, que se transforma en un sitio web disfuncional donde uno no encuentra lo que quiere, donde no hay una buena usabilidad, donde no hay una buena programación y por ende esa página web no es fácil de encontrar o de rastrear en los buscadores, básicamente inhibe el crecimiento de la compañía. Es decir, no es neutral un sitio web mal hecho para nosotros. No es para nada neutral, sino que directamente implica una pérdida, genera una fuerte desventaja económica porque espanta a los posibles clientes que básicamente se van a mudar a la competencia. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la mirada de este capítulo, el capítulo 5, que de hecho se llama algo así como su hijo y un amigo o el sobrino nunca van a ser geniales? Porque lo que dicen Alonso y Arévalo es, si vos querés tener realmente identidad en línea y fomentar desde internet una ventaja económica, tenés que invertir, o sea, tenés que contratar a un programador, a un diseñador, o a no ser que vos sepas hacerlo, y tener una plataforma, digamos, fuerte. Si vos le das a un amigo a que te lo haga, a alguien que tiene poca experiencia, básicamente eso te puede generar una fuerte desventaja económica después. ¿Por qué? Porque es esencial comprender que un buen sitio web no se trata de un simple gasto, sino que es realmente un verdadero activo financiero, es un elemento de inversión, digamos, es un activo para la empresa, es una inversión que nos puede traer una fuerte ventaja, pero que si está mal hecho nos puede redundar en una fuerte desventaja económica, como les decía. Hay muchas compañías, muchas empresas que al momento de hablar de un buen sitio web, ellos priorizan básicamente el diseño y subestiman a la programación porque desconocen cómo la programación incide sobre el producto final. Sin embargo, vamos a decir que un buen sitio web, un sitio correctamente programado sobre una buena plataforma de desarrollo y con un diseño que sí sea estético y creativo, pero que sobre todo esté orientado a la usabilidad, vamos a ver que son clave para aprovechar las oportunidades del mundo online. Ahora vamos a arrancar con la presentación. Los dejo pensando en una pregunta y es: ¿qué creen, qué característica creen que debe cumplir en principio la primera, su sitio web, para realmente generarles una ventaja económica? La primera, ante todo. Vayan pensándolo y ya pasamos a la segunda diapositiva.
Bueno, acá estamos viendo los requisitos para elaborar un sitio web eficiente, fíjense que son varios, pero yo les había hecho una pregunta y era cuál creían ustedes, ante todo, que sería el principal, digamos, a cumplir por su sitio web, el que debe tener sí o sí para realmente generar una ventaja económica. En principio decimos que nosotros podemos hacer el sitio web, el mejor sitio web del mundo, con una estética hermosa, con un buen diseño e incluso con una buena usabilidad adentro del sitio. Esto es, no perdernos en el mismo, poder encontrar la información. Ahora hay un aspecto central, yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Si ustedes, no sé, por poner algo, ¿no? Generan un sitio web de comunicación, crean un diario online que tiene actualizada toda la realidad deportiva del club Temperley, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes tienen el sitio web elaborado con el seguimiento de los partidos, los entrenamientos, entrevistas diarias a todos los jugadores, al plantel, el director técnico. O sea, es el sitio más actualizado y más completo sobre la realidad deportiva del Club Atlético Temperley. Sin embargo, cuando sucede algo importante en el club, como que Temperley, no sé, le gana a su rival o algo, al momento de buscar qué es lo que pasa en Temperley en un buscador, por ahí sale Olé o ESPN, y lo peor de todo es que sale un pirulito, algo muy chiquitito de información. Sin embargo, nosotros que tenemos una super cobertura de ese evento, de eso que sucedió en el club, porque nos dedicamos a cubrir específicamente Temperley, y tenemos la mejor nota, las mejores fotos, la mejor galería de fotos, la mejor infografía, todo, sin embargo, aparece en el buscador dentro de las últimas noticias o incluso no aparece dentro de los primeros resultados, dentro de la primera página. Básicamente todo ese esfuerzo de producción, todo ese esfuerzo de diseño, de estética del sitio web, no nos sirve de nada porque básicamente es algo que el público, a lo cual el usuario no puede llegar. Entonces, si tenemos que decir cuál es la prioridad o cuál es el requisito fundamental que tiene que cumplir un sitio web, básicamente es aparecer entre los resultados de búsqueda de justamente los buscadores. O sea, tiene que aparecer cuando nosotros buscamos algo sobre el servicio o producto que nosotros estamos ofreciendo. Si no, básicamente es un sitio web que no cumple con el requisito central, y es que sea visto. O sea, nosotros podemos tener el mejor producto del mundo, pero si no es visto, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, por eso decíamos, ¿no?, que había compañías que priorizaban el diseño del sitio web, pero que subestimaban a la programación. Y en este sentido, la programación es una de las cosas más importantes, ya que da cuenta de la capacidad de ser encontrado de nuestro sitio web. Vamos a ver más adelante cómo la posibilidad de ser encontrado depende de una fuerte una fuerte inversión en lo que es programación, ¿no? Una buena programación con un lenguaje HTML que tiene que ser elegante, que ahora lo vamos a explicar más adelante. También vamos a ver la importancia de referenciar tráfico a otros sitios relevantes, que tiene que ver con el PageRank, que hablamos la clase pasada, vamos a ver por qué, de entender o dar cuenta de quién es mi usuario, ¿no? Digamos, cuáles son sus intereses, qué es lo que busca. En el sitio web es básicamente indispensable para dar cuenta. ¿Se acuerdan que hablábamos de la mercadotecnia y del PIR, ¿no? De dar cuenta de esta quinta P? Pero en principio lo que dicen Alonso y Arévalos, para arrancar, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es la ingeniería del sitio web. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ingeniería del sitio web? Básicamente ellos hablan o lo explican como una decisión en sentido estratégico. Esto es clave, es pensar antes de tirarnos a programar, a desarrollar o a diseñar, cuál es el objetivo del sitio web. El sitio web tiene que tener una estructura sólida, dicen ellos, que lo comparan medio como un Jenga al hablar de la ingeniería, para que al quitar una pieza, al resolver algo, no se nos desmorone ese sitio web. Para tener una buena ingeniería, digamos, es un profesional, o incluso nosotros, si lo tenemos claro, es pensar la estructura del sitio según esos objetivos de la empresa y el uso que le queramos dar a ese sitio web para la empresa. En base a eso, luego es necesario conversar con un programador y con un diseñador para que ambos trabajen en pos de un mismo objetivo. El programador, como les decíamos, escribiendo los códigos, el lenguaje HTML, que ya lo vamos a ver, de manera elegante. Esto es para que luego el sitio web aparezca entre los resultados de búsqueda. Y el diseñador para que el sitio sea estético, sea creativo, pero sobre todo esté orientado a la usabilidad, que tiene que ver con algo importante, y es, no sé si alguna vez les pasó, por ejemplo, entrar a un sitio web y al volver para atrás, que ese sitio web lo saque para afuera,
Bueno, eso espanta un poco al cliente, o que las etiquetas estén mal acomodadas, la información intuitivamente no te lleva a encontrar aquello que buscas, digamos. Todos esos son errores de diseño. O sea, cuando hablamos de diseño no solamente hablamos de estética o creatividad, sino básicamente que sea usable, que nos dé una buena usabilidad. Y bueno, después vamos a ver, ¿no? Conversión en redes de contenido, y es que hoy todos los sitios web tienen su contracara dentro de las redes sociales, con publicidad. Vamos a ver el rol de AdSense. Bueno, contar, ellos dicen con un blog independiente. El blog ya casi no se utiliza, pero sí se utiliza mucho el WordPress, ¿no? Como sitio web alternativo, con el tema de los carritos, o algún tipo de red social que nos permita generar una compra. Y básicamente esto de no recurrir a un amigo, ¿no? Esto de encontrar un buen profesional. Ellos lo que dicen es que muchos diseñadores o freelancers se animan a realizar este tipo de trabajos, pero que cuando implementan justamente la página web, el sitio web, muchas veces se olvidan por completo de algo que es importantísimo, que es la indexación en buscadores. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que es la indexación? Ahora lo vamos a recordar. Las empresas de desarrollo web, en cambio, tienen en cuenta la indexación. Tienen en cuenta desde el diseño hasta la programación, la base de datos, la optimización en buscadores. Tanto la optimización en buscadores como la indexación resultan fundamentales para que nuestro sitio web sea encontrado en Internet. Los freelancers o los diseñadores gráficos muchas veces se olvidan de estas tareas y por ende, digamos, es mejor recurrir a una empresa de desarrollo web que, digamos, a un amigo para que nos elabore el sitio. Ahora vamos a pasar a algo que ya vimos, que es recordar un poco qué es la indexación y por qué es tan importante para un sitio web. Indexación. La indexación es uno de los requisitos básicos al momento de hablar de la importancia de que nuestro sitio web aparezca en los resultados de los buscadores. En principio es importante comprender qué es la indexación, cómo definimos a la indexación. Habíamos dicho que Internet, que la red, es una autopista por la que circula una cantidad infinita de información, pero que solamente resulta funcional si se puede encontrar lo que se busca. Si no, es una herramienta totalmente inútil. Recordemos lo que pasaba en los primeros paradigmas, donde hablábamos en principio, de un directorio. ¿Se acuerdan? De una especie de páginas amarillas, donde nosotros o los usuarios de ese entonces tenían que buscar medio al azar entre los resultados aquello que buscaban, y muchas veces no lograban dar con aquello que realmente necesitaban. Habíamos hablado de una segunda etapa donde estaba Webcrawler, esto de, en términos absolutos, la búsqueda era por tema, también resultaba complicado, y habíamos dicho que recién en la burbuja interactiva se consolidaban los buscadores a través de algoritmos matemáticos, ¿no? Donde los resultados de las búsquedas se posicionaban por relevancia a partir de una fórmula numérica matemática que es casi instantánea, así de veloz. Básicamente, para que esos buscadores que funcionan por medio del algoritmo y del PageRank funcionen para con nuestro sitio, en principio decimos que nuestro sitio tiene que estar indexado. ¿Qué es la indexación? Es la acción de los buscadores de registrar ordenadamente toda la información que circula en la web. ¿Por qué hablamos de indexación? Indexación viene de indexar, viene de índice, de poner en un índice. Habíamos explicado cómo funciona Google. Básicamente, para que nuestro sitio web sea visto por los buscadores, ese sitio web nuestro tiene que ser colocado en ese servidor de índice. Tiene que ser registrado por el buscador y ordenado y colocado en ese servidor de índice. ¿Por qué? Porque al momento de arrojar los resultados, lo que va a hacer el buscador, lo que va a hacer Google, es arrojar el PageRank, hacer funcionar este algoritmo matemático sobre ese servidor de índice. Si vos no estás, si tu sitio no figura indexado en ese servidor de índice, el PageRank no va a tomar tu sitio web dentro de los resultados más relevantes, directamente no lo va a ver. ¿Se entiende? Habíamos dicho, ¿se acuerdan que Google funcionaba por medio de unos bots que lo que hacían era indexar todo el tiempo, ¿no? Esto de el robot lo que hace es rastrear los sitios todo el tiempo está registrando sitio y va a incorporar a ese servidor de índice solo aquello que considere interesante para su base de datos, aquello que sea oportuno. Además de indexar, decíamos, nuevas URL, también va a actualizar los contenidos de las URLs que ya fueron registradas.
Pero, ¿cuál es el problema? Que los buscadores justamente no indexan todo lo que recorren, todo lo que ven, sino solo lo que creen oportuno, lo que está bien programado. Por eso la indexación es tan importante, ya que es lo único que puede hacer que un sitio web, que nuestro sitio web, aparezca entre los resultados de búsqueda. Cualquier página o toda página que el robot no haya rastreado ni indexado, no va a figurar entre los resultados de búsqueda. ¿Se entienden? De ahí la importancia de la indexación. ¿De qué depende la indexación? Ya lo vamos a explicar en la filmina que viene. Justamente de una programación elegante. Para que tu sitio web sea indexado, el lenguaje HTML, que hablamos un poco la clase pasada y que lo vamos a explicar mejor en la parte técnica, tiene que estar bien programado, bien redactado. ¿Por qué? Porque el lenguaje HTML es el que es interpretado por el protocolo HTTP. ¿Se acuerdan que el protocolo de transferencia de hipertexto era el que daba nacimiento a la web? Si el lenguaje HTML es incorrecto, es desprolijo o no es legible para el protocolo HTTP, ese buscador que utiliza protocolo HTTP no lo va a registrar, no lo va a ver. Entonces no vamos a aparecer entre los resultados de la búsqueda, que recuerden era el primer requisito que debía cumplir el sitio web para ser funcional. ¿Por qué es importante hablar de una programación elegante? Como decíamos en la filmina anterior, para lograr que nuestro sitio web sea en principio indexado. Y luego de ser indexado, es decir, incorporado al servidor de índice de los buscadores, lograr tener un PageRank elevado, lo cual nos garantiza un lugar de relevancia entre los resultados de búsqueda. La programación elegante es un término que viene de la ingeniería, pero refiere al modo correcto y prolijo, lo más prolijo posible, de redactar el código o lenguaje HTML. Para comprender, que un poco lo hemos dicho, ¿qué es el lenguaje HTML? Es un código, es el código fuente que nos permite desarrollar, diseñar la interfaz de un sitio web. No sé si alguna vez habrán en cualquier sitio, en cualquier página web, con el botón izquierdo del mouse, apretado ver código fuente. Ahora cuando pasen de Filmina van a ver lo que les aparece, ¿no? Nosotros no entendemos nada, es tipo chino básico, pero básicamente vamos a ver ahí lo que es el lenguaje HTML del sitio. Es como si fuese el backend de lo que nosotros vemos en la interfaz, en la www. Es un modo de codificar la información sobre el contenido y la apariencia de un sitio web, de modo que en algún punto pueda ser interpretada, como les decíamos, por el protocolo HTTP, que es el que permite justamente el intercambio de información en la web. ¿Se acuerdan que la web funciona sobre la base de este protocolo de transferencia de hipertexto, que justamente permite este intercambio de información? Si el protocolo HTTP no puede leer de forma correcta ese lenguaje HTML, si hay un botón que está mal puesto, o sea, no es una cuestión caprichosa, si el sitio es desprolijo y no se entienden bien los títulos, esto de que no diga título en los títulos, o haya algo mal programado, básicamente ese tipo de cosas van a impactar en qué tan bien estás indexado. Básicamente va a ser el sitio web indexado desfavorablemente. Ahí los autores dan un ejemplo, dicen que podemos pensar en este sitio mal programado como si fuese una casa mal construida. Es como que ustedes se quieran comprar una casa. Entonces vayan a recorrer un montón de viviendas y, no sé, descubran una que tiene una fachada esplendorosa, unos pisos hermosos, que es reluciente, pero cuando entran a esa casa ven que en una pared hay humedad, que hay una parte del techo que se está cayendo, digamos, que los planos no son muy seguros, que no hay buenas, no sé, columnas, qué sé yo, ese tipo de cosas. Justamente esa casa que está mal construida y que es peligrosa, digamos, vendría a ser equiparable con este sitio web mal desarrollado. También nos advierten que obviamente hay dos cuestiones, o hay cuestiones que nos permiten garantizarnos una buena programación, además del HTML bien redactado, y es también tener mucho cuidado con lo que es la utilización de las herramientas de programación. O sea, no solamente el lenguaje HTML y XML, sino también tener cuidado con aplicaciones tipo Flash o tipo Ajax,
que no siempre se implementan de manera adecuada, muchas veces ni siquiera se utilizan. Habrán escuchado hablar de lo que es Flash. Flash es una aplicación multimedia de contenido rich media que lo que permite es lograr una muy buena interfaz de usuario, permite introducir animaciones e incluso se utiliza mucho para aplicaciones de marketing con alto impacto visual. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces se utiliza no solamente el Flash, sino full Flash. Esto es, se genera o se arma una página, se desarrolla sobre Flash. Eso lo que hace es un poco una contrapartida para lograr una buena indexación, porque lo que sucede es que el robot de Google no reconoce mucho las posibilidades de navegación del usuario en ese sitio e incluso ni el contenido que se publica en ese sitio, y lo que va a hacer es indexarlo desfavorablemente. Ahí lo que dicen los autores es el full Flash, o sea, las páginas desarrolladas en un 100% en Flash pueden servirles a un fotógrafo porque no tiene tantas palabras para indexar e incluso tampoco quiere que sus fotos aparezcan en Google, pero digamos, si no, el full Flash no es el full Flash algo que, o sea, el abuso de la herramienta de Flash que sea bueno para la indexación, sino que genera como contrapartida esta pérdida de indexación por parte de los buscadores. O sea, no es que no la va a indexar, va a indexar estos sitios, pero lo que hace es que solo va a leer el robot de Google la URL o el título del sitio, en el caso de los que están diseñados en full Flash. Entonces va a tener muchos problemas para asociar los resultados de las búsquedas con el sitio, solamente con el título del sitio, ¿se entiende? Solamente lee el título, la URL. Muchas veces las palabras que buscamos nosotros en el buscador no están en el título o en la URL. Entonces, bueno, tiene como contrapartida esta pérdida de indexación. Y lo mismo sucede con Ajax. Ajax es una aplicación que no es muy utilizada en los sitios web, pero que sirve para generar aplicaciones interactivas, que genera interfaces muy atractivas para el usuario y también genera obstáculos en la indexación. El Ajax es lo que se usa, por ejemplo, para refrescar. ¿Vieron cuando un mail se refresca solo, cuando entra un mail y no hace falta apretar F5 para que se refresque, o mismo los resultados de los partidos de fútbol? Esas cosas que se refrescan solas utilizan Ajax. Pero bueno, tanto Flash, si lo hacemos de forma no cuidadosa, es decir, diseñamos toda la página en full Flash, o Ajax pueden ser un peligro para la indexación. Hay que hacerlo como de forma más responsable. Bueno, ahora vamos a pasar también a la usabilidad. Lo vamos a ver en la próxima filmina, que también es otro requisito importante a la hora de diseñar, para tener en cuenta a la hora de diseñar el sitio web. Cuando hablamos de usabilidad nos referimos a uno de los requisitos más importantes. Habíamos dicho al principio que más allá de priorizar el diseño en cuanto a lo que es estética o creatividad o que el sitio web se vea atractivo a la vista, también es importante que el diseño esté orientado a la usabilidad. Usabilidad, como lo dice la palabra, nos referimos a un atributo de calidad que básicamente mide o da cuenta de la facilidad de uso de la interfaz. Podemos tener una interfaz muy atractiva a la vista, pero que es difícil de manejar, donde el usuario se pierde, donde no encuentra aquello que busca. Mismo habíamos dicho, creo, al arrancar esta presentación, muchas veces hay sitios web donde uno entra y quiere dar marcha atrás, volver a la página anterior y el sitio web te termina sacando por fuera del sitio mismo, digamos. Esos son errores que lo que hace es que básicamente el usuario se canse, se aburra, se moleste por estos errores y se termine yendo a la competencia. Por eso decimos que la usabilidad básicamente lo que garantiza es la supervivencia del sitio. Es necesaria para que el sitio, digamos, cumpla con sus verdaderos objetivos. Si el sitio web, como les decía, es difícil de usar, si no establece claramente lo que ofrece o lo que los usuarios pueden hacer en ella, si se pierden los usuarios en el sitio, la información es difícil de encontrar, la gente básicamente se va. Es lo que dicen Alonso y Arévalos, es que la retirada es el principal mecanismo de defensa de los usuarios cuando se encuentran con una dificultad de este tipo. Y lo que hacen los autores es mencionar a Nielsen, que establece una cierta cantidad, 5 componentes o atributos básicos para medir la calidad de la usabilidad.
Ahora los vamos a ir detallando. En principio dice la capacidad de aprendizaje que tiene el usuario en el sitio o qué tan fácil le resulta utilizarlo y cumplir con las tareas básicas la primera vez que se encuentra con la interfaz. En segundo lugar, la eficiencia o velocidad con la que se puede llevar a cabo una tarea una vez que ya sabemos utilizar el sitio. Básicamente, esto es la posibilidad de restablecer las competencias, ¿no? Una vez que ya aprendimos cómo se maneja, digamos, con qué eficiencia o velocidad puedo realizar las tareas que nos permite hacer el sitio. Otra es la capacidad de memorización. Básicamente es justamente cómo recordamos y restablecemos las competencias, pero después de un tiempo de que no las usamos. Hace mucho que no nos conectamos con un sitio web, bueno, volvemos a esa interfaz y recordamos cómo usarlo luego de un periodo sin hacerlo. Otro es poder recuperarnos de los errores, esto que le decías de, por ejemplo, poder volver atrás, ¿no? Hay que ver qué tan severos son y qué tan fácil se puede uno dentro del sitio recuperar de ellos. Y el último, que es obviamente el más claro, el más preciso, es justamente se vincula con la satisfacción que tiene el diseño, que presenta el diseño para el peer. ¿Por qué? Porque justamente el concepto de usabilidad cobra importancia en torno al rol protagónico que ocupa hoy el peer. Habíamos dicho, ¿no?, que ya no estábamos en la mercadotecnia, sino que hablábamos de una marcadotecnia que gira todo en torno a las 5P, a la quinta P, que es el peer. Entonces, digamos, básicamente la programación, el diseño, la usabilidad, todo tiene que estar orientado a satisfacer, digamos, al peer. Hoy más que nunca también son muy importantes las redes de contenido. Hoy tener un mero sitio web sin tener una contracara en estas redes de contenido que vendrían a ser las redes sociales, desde Instagram o Facebook, sería perdernos una parte muy importante del mercado, ¿no? En los inicios de Internet, que nuestro negocio cuente con una contracara o en un sitio web, con un reflejo, una identidad online, era una mera formalidad. Hoy básicamente hablamos de un verdadero activo financiero dentro del negocio. No tenerlo sería justamente perder ese mundo que se mueve en las plataformas digitales. Es por eso que es importante hoy, si hablamos de un sitio web, que esté pensado estratégicamente, que tenga o combine, digamos, una campaña en buscadores, pero también en redes de contenido. No solamente lo que es la programación, el lenguaje HTML elegante, como dijimos, sino también una campaña en redes de contenido que apunten a diferentes landing page. Ahora vamos a ver lo que es eso. Cuando hablamos de redes de contenido nos referimos justamente a sitios de contenido diversos, como pueden ser diarios digitales, redes sociales, lo que es la blogósfera, portales, el webmail. Digamos, en todos deben mostrarse los avisos de los anunciantes. Y estos avisos, por eso hablamos de landing page, nos van a llevar a diferentes landing page o páginas de aterrizaje. Cuando hablamos de landing page nos referimos justamente a la web a la que el usuario llega después de haber pulsado o hecho clic en el enlace de algún banner o anuncio de texto. Generalmente lo que se utiliza es la publicidad contextual, los avisos que lleven a nuestro sitio, ya sea a nuestro sitio web o alguna de estas landing page, que tengan correlación con el sitio en el cual se incrustan, ¿no? Con el contenido de ese sitio. Se conoce como publicidad contextual, algunos lo deben conocer, pero se suele utilizar lo que es Google AdSense. Google AdSense, para los que no lo saben o nunca lo vieron, es un sistema de publicidad ideado por Google. Básicamente los que lo utilizan activan textos e imágenes publicitarias en las páginas web, los administra obviamente Google y generan ingresos basados en clics de los visitantes de las páginas y obviamente las visualizaciones de la misma. ¿Qué es lo que hace Google? Utiliza su tecnología de búsqueda para incrustar estos anuncios según el contenido de la página web que se está visitando, la localización geográfica del usuario, que lo saca a través del número de IP, y otros datos, como por ejemplo, no sé, el historial de búsqueda, las cookies, digamos, todo el recorrido, porque ustedes saben que si ustedes tienen una sesión de Gmail, Google medio que domina el mundo, eso, las visitas que ustedes hacen día a día, por eso hablamos de cookies, a lo Hansel y Gretel, vamos dejando migajas del camino que recorremos en Internet.
Y este sistema, que justamente es ideado por Google, utiliza esos parámetros, tiene esos parámetros de búsqueda, ese historial de búsquedas, toma esas cookies y ve qué es lo que vos buscaste para dispararte con publicidad. A muchos les habrá pasado que, no sé, vamos a poner un ejemplo, en sus trabajos, no, o en sus hogares, mejor dicho, buscan, no sé, si quieren comprar un par de zapatillas, entonces antes de ir al local están buscando el par de zapatillas, les gustaron, no sé, en Nike y las buscaron, ¿no? Y al otro día por ahí se conectaron en el trabajo, en otra computadora, pero al abrir, al tener su cuenta, su Gmail abierto, accede Google a ese historial de búsqueda, entonces entras, no sé, a leer un diario digital y te aparece el banner de las zapatillas que vos buscaste. O incluso te aparece la publicidad de un local que por ejemplo, si vos hiciste la búsqueda en tu hogar y vivís en Temperley, te van a poner una publicidad del local en Lomas de Zamora. ¿Por qué? Porque también lo que tiene en cuenta AdSense, como decíamos, por IP, es desde qué dirección vos te conectás para también bombardearte con publicidad cercana a ese punto donde vos vivís, digamos. Todo para instarte, obviamente, a la compra. Bueno, en el caso de los sitios web, nosotros podemos desarrollar esta publicidad contextual, pero en diferentes páginas que tengan cierta correlación con aquel servicio o producto que nosotros vendamos y publicar esos enlaces o banners que tengan justamente una landing page, ya sea a una de nuestras redes sociales o a nuestro propio sitio web, lo que igual va a hacer que se genere tráfico. Y si se genera tráfico, recuerden lo que hablamos en la clase, en esta clase misma y también en la clase anterior, que es que eso estimula e incrementa el page rank, lo cual nos va a dar un mejor resultado en las búsquedas naturales de los buscadores. Además de converger en redes de contenido, es importante, por medio de la publicidad, es importante que nuestro sitio web, el sitio web institucional, también tenga presencia, como decíamos, en las redes sociales. En este caso, ellos hablan del blog como complemento. Hablar de Blogger es un poco viejo hoy, aunque si bien se está ayornando y cambió muchísimo, lo más empleado son los sistemas de administración de contenidos, como por ejemplo WordPress, el que vamos a utilizar nosotros para hacer nuestro trabajo práctico final, o cualquier otro sitio de administración de contenidos que lo que permita sea la introducción y moderación de comentarios por parte de la comunidad, que además de ser gratuitos también es muy fácil de utilizar y permite justamente que nuestro sitio institucional tenga una cara por fuera de lo corporativo, más vinculado a la comunidad, donde se generen estas conversaciones de mercado, donde ellos, los usuarios puedan preguntar, consultar, mirar, no sé, actividades o fotos vinculadas a lo que nosotros vendemos. ¿Qué es importante de esto? Que no tiene que ser manejado por alguien de la empresa, ¿no? Que no sea manejado desde lo institucional este sitio, sino por un auténtico blogger, community manager, alguien que pueda hablar de manera imparcial sobre la marca, producto o servicio, ¿no? Porque eso genera una transparencia en la comunicación, da una imagen de mayor honestidad y genera una identidad mucho más creíble de la marca, de nuestra marca o nuestra empresa. Además de WordPress, se utiliza mucho la fanpage de Facebook, mismo Instagram, que ahora tiene la posibilidad de incorporar el carrito. Básicamente es generar esta especie de marketing online desde una forma más independiente del sitio web oficial. O sea, no mezclar lo corporativo con lo comunitario. La página web, el sitio web que pertenezca al negocio, pero el blog, el WordPress o esta fanpage pertenezca a la comunidad. Y como decíamos, es indispensable que el contenido se actualice constantemente para generar esta experiencia, pero por parte de alguien que tenga, digamos, conocimiento de las redes para alejarlo de lo corporativo, que esté más bien, digamos, ligado a lo comunitario y que permita desarrollarse esas conversaciones de mercado.
Por último, lo que recomiendan también los autores es tener un conocimiento sobre el funcionamiento de nuestro sitio web. Esto es ver cuáles son las ventajas de nuestro sitio web, si nuestro sitio web presenta algún punto débil, básicamente para ir mejorándolo a medida que se genera su uso. Ellos recomiendan la utilización de un sistema de estadísticas como lo es Google Analytics, porque además de obtener informes valiosos sobre el tráfico de nuestro sitio web e incluso brindarnos detalles sobre la eficiencia y la eficacia de nuestro plan de marketing, es gratuito. Eso es muy importante también. ¿Qué es lo que hace Google Analytics? Nos brinda estadísticas e informes sobre el tráfico de nuestro sitio y nos permite conocer el comportamiento de los usuarios, el feedback en nuestro sitio web, reconociendo, como les decía también, si hay puntos débiles en nuestro diseño o en la programación del sitio. ¿Por qué? Porque no solamente nos permite conocer, o sea, fíjense que Analytics cuenta con, por ser de Google también, cuenta con todos la tecnología de Google respecto de número de IP y todos los historiales de búsqueda, es lo mismo que hablamos de AdSense. Entonces nos permite Google Analytics conocer el lugar del mundo desde el cual se conectan los usuarios que llegan a nuestro sitio web, también desde qué plataformas llegan, si llegaron a nuestro sitio a través de una búsqueda en Google, a través de la URL, a través de un enlace colocado en algún lado, a través de justamente esto que decíamos de las landing page y es alguna publicidad contextual que nos lleva a nuestro sitio como landing page. Digamos, se puede ver desde dónde llegan, pero además nos permite conocer en qué momento los usuarios salen de nuestro sitio para ver si siempre que abandonan el sitio es porque llegan a alguna página o etiqueta del sitio que por ahí funciona mal, entonces ahí nos damos cuenta de que hay un punto débil y que hay algo que hay que mejorar. Cuánto tiempo pasan en cada parte del sitio, qué es lo que les genera más atractivo a los usuarios, en qué lugar, digamos, se quedan con mayor detalle y pasan más tiempo. Y todo eso lo que nos permite es generar un feedback con el usuario, que eso lo va generando en las mediciones Analytics, que nos permiten reconocer, digamos, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque en este entorno, como decían los autores, el peer se convierte en el personaje central, no solo como cliente, sino también como usuario. Entonces, si nosotros entendemos quién es nuestro usuario, cuáles son sus intereses, podemos ajustar el plan de marketing y el plan de ventas en torno a él. Y bueno, Google Analytics o un sistema de estadísticas que creo que Facebook también lo tiene, lo habrán visto, que nos permita ver cómo se comporta el usuario en nuestra página, digamos, es vital para poder mejorarla y para poder ofrecerle al usuario aquello que busca.